Bien, buenos días. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, seguimos estudiando esta carta. Primera de Timoteo, hoy ya finalizamos el capítulo 3. Como hemos leído como introducción, versículo 14 al versículo 16. Y llegamos al corazón de la carta, al núcleo, a la esencia, al propósito por el cual el apóstol Pablo le escribe a su amado hijo en la fe, a Timoteo, estando él en la iglesia de Éfeso. Y lo importante de esto, por eso el título es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice el versículo 15. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Pero también lo que vamos a ver acá, vamos a ir al texto, vamos a leerlo, vamos a introducirlo, dice: esto te escribo, dice, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí mismo lo dice el versículo 14. El apóstol Pablo tenía la intención de poder ir a la iglesia de Éfeso. Por eso le dice: esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Recuerden, Timoteo ya estaba ahí, él lo había dejado. Y a través de esa, muchos dicen muchas cuestiones que aún no se saben, no vale la pena los detalles. Pablo no pudo ir y a través de eso escribe esta carta. La carta que usted tiene ahí, y la tengo yo en otras manos, en el canon bíblico, ¿sí? Pero también tenemos que entender, recuerden, que Timoteo, la iglesia, no estaba pasando por un buen momento. Recuerden que estamos estudiando todo eso. Un breve repaso rápido. En el capítulo 1 había problemas doctrinales, ¿recuerdan? Por eso dice el versículo 3, como te rogué, vayamos a 1.3, ahí nomás, con un breve repaso para que entendamos mejor el propósito de la carta. Le dice que te quedases en Éfeso, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. La iglesia estaba siendo contaminada por la falsa enseñanza, por la falsa doctrina. Por eso Timoteo se queda ahí. Luego en el capítulo 2 vimos que también dentro de la iglesia había un desorden en el culto público. En la iglesia, cuando se congregaban. Por eso en el capítulo 2 Pablo enseñó, y ya lo hemos visto, enseñó acerca del orden, acerca de lo que deben hacer los hombres en el culto público. ¿Se acuerdan? Acerca de orar, el rol de la mujer. También vimos todo eso en el capítulo 1, el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 también, acabamos de terminar el domingo pasado, había un problema en el liderazgo de la iglesia. Los pastores y los diáconos. Y debido a que no estaban cumpliendo las normas bíblicas por la palabra de Dios, él los contrapone y le dice: estas personas deben cumplir estos requisitos para gobernar, para liderar la iglesia. Y luego vamos a ver, ahora ahí está el corazón, lo que vamos a ver hoy. Y luego sigue el capítulo 4, donde también vamos a ver que sigue el problema con los falsos maestros, que ya habían empezado a enseñar. Y Pablo le dice a Timoteo: ataca esto, Timoteo. ¿Sí? Por eso le dice en el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. 4:6. Y luego también, para finalizar, en el capítulo 5 y 6 había problemas interpersonales dentro de la iglesia, que siempre los hay, ¿no? Entre los mismos miembros, entre las personas. Y también, por eso también el liderazgo, los pastores también no estaban cumpliendo con sus normas. Por eso hoy vamos a ver la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia. ¿Cómo la define Dios? Vamos a ver la misión de la iglesia. Versículos 14 y 15. ¿Para qué está la iglesia?
¿Para qué estamos? Y luego vamos a ver el mensaje de la iglesia que debemos predicar. ¿Sí? Pero estos 3 puntos también exigen, porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia, y no solamente en Éfeso, sino para lo largo de todas las iglesias, que nos ordenemos. ¿Sí? La identidad de la iglesia exige que nos ordenemos, la misión de la iglesia exige que nos ordenemos, y el mensaje de la iglesia exige que nos ordenemos. Miren ahí, podemos usar el versículo 14 y 15. Esto te escribo, y por eso está ahí, ese es el propósito de la carta. Aunque tengo la esperanza de ir pronto, a ver, para que si tardo, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a desmenuzar ese texto, porque hay mucha riqueza teológica en el versículo 15. ¿Sí? Pablo en el versículo 14 comienza dando el motivo de la carta. Vuelvo a reiterar, él tiene el deseo de ir a Éfeso, él tiene el deseo de ir a esa iglesia, quizás a ordenar personalmente lo que estaba pasando, pero también está la urgencia que la Gaby escribe, el Espíritu Santo también obrando ahí, ¿no? Y también, miren ahí, ¿no? Te escribes, Timoteo, te escribo para que ordenes la iglesia. Es una iglesia que anda desordenadamente. Lo vimos ya en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 que vamos a ver, capítulo 5. Da un énfasis que la iglesia de Éfeso no andaba debido a lo que la palabra de Dios dice. Y es un llamado también a las iglesias de hoy, a nuestra iglesia y a las iglesias que nos escuchan. Un llamado a que siempre debemos ordenar la iglesia bajo los parámetros bíblicos. Entonces ahí está, la idea también es que el apóstol Pablo quiere poner un peso, un temor santo a lo que está diciendo y lo que debía hacer Timoteo en esa iglesia. No es algo así nomás, la iglesia del Señor. Por eso comenzamos con la identidad de la iglesia, exige que nos ordenemos. Y miren versículo 15, dice ahí está el propósito, para siempre marca un propósito. Yo quiero ir, Timoteo. ¿Sí? Pero si tardo, dice, tú debes saber cómo debes conducirte. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y miren la frase esa que está en el versículo 15, ¿la ven ahí? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Escucharon alguna vez eso? Pablo describe a la iglesia, a su cuerpo, vamos a explicar bien, que es dice, es la casa del Dios viviente. Eso no debería dar temor. ¿No te pasa muchas veces, lo hablaba con mi esposa el otro día, que cuando venimos a la iglesia, le cantamos, le adoramos, escuchamos su palabra, pero a veces como que tenemos la idea de que Dios no está acá? Y la Biblia dice que sí, Dios está en este momento acá. ¿Está acá? ¿Sabías eso? Aunque no lo vemos, dice Espíritu. Apocalipsis dice que se pasea entre medio de esa iglesia. ¿No tiene que dar temor eso? De que el mismo Dios está acá. Pero acá, mire cómo comienza el versículo 15. Pablo empieza a describir qué es la iglesia, su identidad, su naturaleza. Y dice que es casa de Dios. ¿Lo ven ahí el versículo? Dice casa de Dios. Pero antes de ir a casa de Dios, me estoy olvidando acá, dice debes. Ese verbo es muy importante porque es el mismo verbo que se traduce en el versículo 2 del capítulo 3 de Timoteo, cuando da los requisitos para los pastores. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es el mismo verbo. ¿Sí? Debes es necesario. Lo que significa ahí es que no es opcional. Esto no es opcional. Esto es una orden y no son temas secundarios de lo que se está hablando en la iglesia. Por el caso del capítulo 3, como vimos, acerca de cómo elegir a un pastor. ¿Sí? Si no cumplimos con los requisitos que la palabra de Dios exige, es cuestión de tiempo que la iglesia cae y se derrumbe. Es así. La palabra también traducida conducirse, miren el versículo 15 ahí, para cómo debes conducirte, describe tanto el andar como el hablar de la persona. Es decir, que se refiere a toda la vida del creyente. Su comportamiento externo, pero también habla de su carácter interno. ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes hablar?
¿sí? Está apuntando ahí no solamente de lo que decís, sino también de lo que haces. Pero Pablo acá utiliza la primera imagen para describir la identidad de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, y dice casa de Dios. Casa de Dios. La palabra casa, en el original, es la palabra oikos. Y en la Biblia, en la Escritura, muchas veces se refiere a un templo físico o a personas. ¿Sí? Pero por el contexto, en el versículo 15, acá está hablando acerca de lo que se refiere a personas, a la familia de Dios. ¿Sí? Miren versículo capítulo 3, ahí nomás, versículo 4. Ya el apóstol Pablo ya lo había usado ya. Lo hemos estudiado hace muy poco. Dice que gobierne bien su casa. ¿Quién? El pastor, el anciano. Cuando está hablando de la casa está hablando de pintarla, de decorarla. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando? De las personas que integran su casa, su hogar. ¿Quiénes son? Sus hijos. En sujeción, con toda honestidad. Es la misma palabra, casa y oiko. Entonces lo que está hablando ahí, lo que está ilustrando, trae la ilustración de una casa del apóstol Pablo, y lo que nos está enseñando de la identidad y de la naturaleza de la iglesia, es que la iglesia es un hogar, es una familia. ¿Sí? Es como una casa, es una familia. Y luego en el capítulo 5, versículo 1, vean ahí nomás, también lo vamos a estudiar, utiliza esa misma ilustración de las relaciones, cómo debemos tratarnos unos a otros dentro de la iglesia. Dice, no reprendas al anciano, y ahí no está hablando al pastor, está hablando a las personas, a los ancianos, a las personas, hombres de mayor edad, sino exhórtale como a padre, dice. Estás en la familia de la fe, y vas a tener hermanos de la fe, que son más grandes que vos, pero también hay hermanos de la fe que van a ser más chicos que vos. A los más jóvenes, dice ahí. ¿Cómo lo debemos tratar? Como hermanos. A las ancianas, a las mujeres de mayor edad. ¿Cómo la debemos tratar? Como si fueran tu propia madre. Y a las hermanas, ¿sí? A las más jóvenes, con toda pureza. ¿Vieron? Esa ilustración utiliza Pablo para entender que somos una familia, la familia de la fe. La familia de la fe. Pero recuerden, hermanos, también acá, siempre lo que tenemos que tener cuando estamos predicando y cuando estamos estudiando el texto es el aroma. Por supuesto que el texto no huele, pero usted tiene que, es el contexto, es el ambiente, ¿qué está pasando acá? Timoteo tiene que ordenar la iglesia. Después salimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Debía conducirse bien. ¿Sí? Pero esta ilustración nos enseña que la iglesia es la familia de la fe. Pero como en una casa familiar hay un orden y hay autoridad. Y la cabeza de la iglesia es Dios. Sí, pastor, ya lo sé. Sí, pero lo tenemos que decir. Porque ahí muchas veces comienza el deslizadero de toda iglesia. Que no entendemos que la autoridad de la cabeza de la casa de Dios es Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. No son los pastores, no es el comité de diáconos, no son los miembros, es Dios. Él es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y esto le da un peso solemne a eso, a lo que está diciendo ahí. Porque en una casa nadie hace lo que quiere. Creo, ¿no? Una casa común. Ustedes se imaginan si yo voy a la casa de mi vecino y entro y le digo, ¿sabes qué? Este color no está bueno para tu casa. No me gusta. ¿Cuál va a ser su reacción? No sé si les pasó alguna vez. Bueno, está bien, en mi casa yo hago y pinto lo que quiero. O mirá, sería bueno que ustedes empiecen a comer a las 9 de la noche, no a las 11, porque yo los escucho. Cada casa maneja su ritmo, su horario y su gusto. ¿Es así o no? Y hay una autoridad. Y en la casa de Dios también, nadie puede hacer lo que quiere. Ni los pastores. Tenemos autoridad, pero es delegada, con las escrituras. Y usted también, usted no puede hacer lo que quiere en la iglesia. Y eso es lo que está dando acá el peso solemne de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, fíjate cómo debes conducirte. ¿Pero dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Siempre entendiendo que es su iglesia, es su cuerpo, Él determina cómo nos conducimos. No es al revés, no es la iglesia la que determina cómo nos conducimos, no, es la palabra de Dios, es Dios mismo. Debemos actuar nuestra identidad, nuestra naturaleza en base a lo que somos.
si somos sus hijos. No nos debemos mover ni por sentimientos, ni por emociones, ni por preceptos, ni aún por estatutos, sino por su palabra. La palabra de Dios es la autoridad en la iglesia. Cuando la palabra de Dios no es la autoridad en la iglesia, ¿saben lo que pasa? Dios abandona esa iglesia. Porque abandonar la palabra de Dios es abandonar a Dios. Dios abandona su iglesia. Porque muchas veces nosotros como creyentes redimidos, pero seguimos siendo pecadores perdonados por la sangre, pero seguimos luchando con el pecado. Muchas veces queremos hacer, aún mismo en la iglesia, lo que nos sube el corazón. Lo que queremos. Para entender un poco este concepto y apoyar teológicamente lo que estamos diciendo, Efesios 2, 19 y 20 dice, por esto dice el apóstol Pablo, a los efesios, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Saben cómo está edificada la iglesia? Cristo es la roca principal. ¿Sí? Cristo es la roca principal. Luego viene la base, los cimientos, fueron edificados por los apóstoles y por los profetas, dice ahí. Y luego venimos nosotros. Pedro dice piedras vivas. Seguimos edificando, pero es Dios el que hace la obra. Pero para dar más seriedad, más solemnidad, sigue el texto, miren ahí. Recuerden el contexto. El aroma del texto es ordenar la iglesia, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. Miren, agrega esta frase, versículo 15, por favor. Pastor Adrián, ¿no puede leer? Para que, 15. Para que si Carlos sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta frase es clave, ¿no? Domina todo el texto. Iglesia del Dios viviente. Es casa de Dios, pero para agregar más peso de solemnidad, más seriedad a lo que Timoteo debería hacer, quiere ordenar la iglesia, le dice que la iglesia es del Dios viviente. Bueno, ese es un concepto del Antiguo Testamento que se usa mucho. Vieron que siempre una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento es vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová. Y generalmente siempre se utilizaba con el pueblo de Israel para cuando querían contrastar a Dios, que era el Dios vivo y verdadero, el único Dios, y contrastar los dioses de las naciones paganas en las cuales Israel muchas veces se relacionaba, debía destruir, pero se relacionaban y muchas veces caían en pecado. Yo soy el Dios vivo, vive Jehová. Yo soy el Dios vivo. Yo soy el Dios viviente, listo para actuar. Por eso, esto le daba a Timoteo un peso, decir, ¿dónde estás, Timoteo? Dios está, y también apunta a que la presencia de Dios está ahí. En todos lados. Les voy a dar solamente dos ejemplos, no lo busquen. Uno del Antiguo Testamento para entender este concepto del Dios viviente, Números 14, 28. Dice así, diles, vivo yo, dice, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré con ustedes. El contexto es cuando la nación de Israel debía ir a conquistar una tierra y mandan a todo el pueblo de Israel. Números 14, leanlo si quieren en su casa a la tarde. No es muy conocida. Pero se acuerdan que ellos vuelven los espías. ¿Se acuerdan los dos espías? Y dentro de esos espías está Josué y Caleb. Vuelven de esa tierra, la tierra de Anac, y ellos ¿qué dicen al pueblo? Le dicen a Moisés, no vamos a poder, porque allá hay gigantes. Y entonces Moisés, José, ¿pero qué dice? ¿Dios nos lo ha entregado a la tierra? No, no podemos. Sí que se puede, dice Josué y Caleb. Y el contexto ahí luego dice, Dios habla, y le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo? Voy a tener paciencia. No solamente eso, el pueblo de Israel pide volver a Egipto. Como siempre. Ojalá hubiéramos vuelto a Egipto. Reúnenos un capitán y volvemos a Egipto. Lo que están diciendo es, preferimos ir a Egipto sin Dios que tomar riesgo e ir donde Dios nos manda con el Señor. Números 14 habla de eso. Y luego intercede Moisés ahí.
Y Dios dice, los quiero destruir, me cansaron. No hagas eso, le dice Moisés. Y luego dice esto, diles, dice, a Moisés le dice, vivo yo soy vivo, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Y luego le dice, nosotros no nos quejamos contra Dios, dicen ellos. Vivo yo, dice, su queja llegó a mis oídos. Porque Dios está en todos lados. Y es un Dios vivo. Pero luego en el Nuevo Testamento, para apoyar este punto, 2 Timoteo 4:1, ahí nomás lo vamos a estudiar, 2 Timoteo, no 1 Timoteo, le da un encargo solemne a Timoteo, el apóstol Pablo. Miren, búsquelo, yo lo tengo acá en la versión Las Américas, porque es como que la traducción le da un peso más de solemnidad. 2 Timoteo 4:1 dice, esto también es para los que decían el día de mañana y quieren tener un ministerio con la palabra de Dios. No solamente para ellos, ¿no? Pero esto apunta a eso. Dice 2 Timoteo 4:1, te encargo solemnemente, yo estoy leyendo la versión Las Américas, te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino, y ahí viene el mandato. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pregunta que yo me hice, Timoteo no sabía que tenía que predicar, era un pastor, era un delegado apostólico. ¿Por qué le dice predica la palabra a Timoteo? El punto acá es que muchas veces vemos el versículo 2, que es muy importante, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero el versículo 1 da la solemnidad de por qué debemos hacer eso. Y pone el marco del peso de lo que es predicar la palabra de Dios. Es en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, Timoteo. Cuando predicas la palabra, es Dios el que está como testigo. ¡Wow! La mismísima presencia de Dios. Cuando predicas, Dios está ahí. Cuando estudias, Dios está ahí. Fíjate, Timoteo, que antes de predicar lo que vas a hacer, vas a rendir cuenta a Dios, porque Él es el testigo y estás delante de su presencia. Un santo temor te va a dar una santa dedicación, Timoteo. Porque vos sabés cómo debes moverte delante de ese Dios que está vivo. Y esto, hermanos, creo que por decantación está la implicancia, claro, ¿no? Que esto debe afectar a la iglesia. Cómo cantamos, cómo predicamos, cómo servimos, cómo evangelizamos, cómo oramos. Yo creo que muchas veces hay tantos problemas de iglesias porque muchas veces no tenemos en cuenta que Dios, la presencia de Dios está. Y eso afecta nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestro tiempo. Por eso también hay muchos conflictos de hermanos, ¿no? Y hay otro texto en Hebreos 10:31 muy conocido también, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Personas que están en la iglesia, ese es el contexto de Hebreos, pero que no son creyentes, que están siendo quizás perseguidos y son judíos, por eso le dice a los hebreos, de Hebreos 10:31, y dice, pero seguir a Cristo me puede quizás costar la vida. Y están con un pie en la sinagoga y con un pie en la iglesia. Y Dios le habla a esas personas. Y Pablo ahí, no es Pablo, no se sabe quién es el autor de Hebreos, muchos dicen que sí. Dice, es preferible que caigas en manos de personas que te persiguen y vas a morir, que no caigas en manos de ese Dios. Digo, porque te pueden quitar la vida. Pero si no te arrepentís y no crees, es peor que caigas en manos de ese Dios vivo. Y esa es la identidad de la iglesia, y esa es la naturaleza de la iglesia. Y esa identidad, esa naturaleza nos exige que nos ordenemos como iglesia.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero sigue, miren, punto 2. La misión de la iglesia nos exige que nos ordenemos. Versículo 15. Por favor, vamos a volver a leerlo. Pastor, leemos. Para que si Carlos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, miren ahí. Dice que la iglesia es casa de Dios, que su identidad es la iglesia de Dios viviente, y luego dice que es, dice, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Bueno, aquí hay una frase y vamos a ver para qué está la iglesia en el mundo. Recuerden, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de edificios, Vimos que en la casa de Dios, es la familia, es persona, ¿sí? Ese concepto cambió, era nuevo en el Antiguo Testamento, le costó, por eso se enseña mucho en el Nuevo Testamento, ¿sí? De pasar de ir al templo de Dios a ser templo de Dios. 1 Corintios 6 habla de eso, ¿no? Que los creyentes somos templo, la morada del Espíritu Santo. Pasar de ir al templo de Dios a ser templo de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia no vamos al templo, no, vamos al edificio. ¿Sí? Es un concepto, cambia, la iglesia somos los creyentes. Sáquense la idea de que la iglesia son estas 4 paredes. Esto es un edificio. ¿Y qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Sería bueno no hacer una encuesta y decir, ¿para qué está la iglesia? ¿Te preguntaron alguna vez para qué estamos? Bueno, acá en este versículo Pablo define una de las tantas cosas de para qué está la iglesia. Por eso el punto es la misión de la iglesia, nos exige que nos ordenemos. Y Pablo acá trae, miren, utiliza 2 palabras, columna y baluarte de la verdad. Pablo acá trae en mente, para lo que está escribiendo a los Efesios, en Éfeso había un templo que era el templo de Diana de los Efesios, o Artemisa. En la antigüedad, en Éfeso, era tan imponente ese templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo. Un comentarista llamado William Barclay dice esto. Una de las características eran sus columnas del templo este. Tenía 127 columnas. Cada una de ellas eran ofrendas de un rey, hechas de mármol, algunas adornadas con joyas y bañadas de oro. Ese era el templo de Diana de los Efesios. Estaba en Éfeso. Era una de las maravillas del mundo. Cada columna, yo el otro día en la semana busqué, y en la actualidad, hoy, que están en la zona, en la región de Turquía, más o menos en Éfeso, quedó una sola, hasta el día de hoy está. Pero era una ofrenda de un rey, ¿sí? Era majestuoso ese templo. Pablo toma esa imagen de esas columnas y lo traslada acá. ¿Sí? Recuerden, todo el párrafo, todo el texto tiene un sentido de urgencia y de responsabilidad. La misión de la iglesia, hermanos, es sostener así como una columna sostiene ese templo, ellos lo veían, sostener y publicar la verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La misión, el propósito de la iglesia es sostener y publicar la verdad de Dios. Miren ahí en el versículo 15. Dice, la iglesia, dice, del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. En el original no hay artículo. No es la iglesia. Porque si no, diría, la iglesia de Éfeso está encargada solamente de sostener y evaluarte la verdad. No hay artículos. Lo que está hablando es que no es exclusiva, no es la única. ¿Sí? Gracias a Dios no era la única iglesia. Como también, gracias a Dios, nosotros no somos la única iglesia que predica la verdad. Gracias a Dios. Dios sigue obrando y Dios sigue levantando iglesias. ¿Sí? Pero acá, lo que está hablando, miren acá, es eso. Dios deja la verdad en manos de su iglesia para que sea la columna y baluarte, para que la sostenga, para que la publique, para que la predique, para que la ame, para que la lea, para que la estudie, para que la proclame.
¿Sí? Grandes iglesias. Muchos de acá vienen de otras iglesias. ¿Es así o no? Institutos, seminarios, que han comenzado bien, porque han comenzado bien, hoy no lo están. ¿Saben por qué? Porque pierden el propósito de para qué está la iglesia. Que es columna y baluarte de la verdad. Es eso. Dejan, vamos a ver más adelante, que cuando habla de la verdad se refiere al Evangelio. Es el Evangelio. Sacar el Evangelio de la iglesia y se convierte en un club social religioso. Es linda la comunión. Es lindo la fraternidad de hermanos en Cristo. Es linda la música, la adoración, la alabanza. Pero la iglesia, hermanos, quizás no lo sabías, o sí, pero debemos recordar siempre que es columna y baluarte de la verdad. Es el Evangelio. Y lamentablemente hay muchas iglesias hoy que ni siquiera predican el Evangelio. Entonces no son iglesias. Dios sacó su candelero de ahí. Su presencia. Es lo que Él dice. Es más, hermanos, miren esto. Esta iglesia, Éfeso, recuerdan el tiempo. Es muy importante también esto para entender mejor. Estamos en el año 62-63, ¿sí? Después de Cristo. En el año 96 fue escrito el Apocalipsis. El apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Cuál es la primera iglesia, las 7 iglesias de Asia Menor, que le escribe? Es Éfeso. Se pasaron 30 años. ¿Qué le dice Dios a esa iglesia? 30 años. 30 años para así, ¿no? Pongámonos nosotros como ejemplo. ¿Qué puede decir Dios de acá a 30 años a esta iglesia? Bueno, le dice algunas cosas que estaban haciendo bien. ¿Sí? Le dice, Apocalipsis capítulo 2, léanlo. Pero tengo una cosa contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Le dice. Porque voy a venir y voy a sacar mi candelero, mi presencia. O sea, era una iglesia buena, una iglesia madre. Muchos dicen que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de las otras iglesias. La doctrina la defendía de los falsos maestros, servían al Señor, pero dejaron de amar a Dios. Y cuando dejan de amar a Dios, dejan de amar su palabra. ¿Entienden, hermanos? ¿Para qué está la iglesia? Y lo interesante, hermanos, es que cuando Dios hace eso, saca su presencia, Dios va a levantar otras iglesias. Porque es su obra. Porque Él hace lo que quiere. Pero en esas iglesias, lamentablemente, donde se saca el Evangelio, nadie clama, nadie se arrodilla. Ya no es importante la palabra de Dios. Deja por una semana, quiero creer que no es así en tu vida cristiana, deja por una semana la palabra de Dios. Ahí, al lado de tu cama. No la leas, no la busques, no la estudies. Y ve lo que te pasa en tu vida. O capaz estás así en tu vida ahora y no lo estás viendo, no estás agarrando la Biblia. Miren, baluarte, dice columna, pero baluarte. La palabra baluarte también es rara porque solamente está acá en el Nuevo Testamento. Habla de custodiar, de proteger la verdad. Se refiere al cimiento sobre el que descansa la verdad. Así como las columnas y el cimiento sostenían el templo de Diana, así es la iglesia, sostiene, descansa la verdad. Yo también me hacía la pregunta, pero ¿no es mucha esa responsabilidad para la iglesia? Porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Miren lo que ha dejado Dios en nosotros. La misión y el propósito. Personas pecadores, falibles. Semejante responsabilidad. Bueno, porque la iglesia puede fallar, ¿no? Pero la palabra de Dios no falla.
Porque ella cumple su propósito. Porque Dios no me necesita. Por eso en 2 Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, dice. Le dice, no. Yo estoy preso, dice, en mis prisiones. Miren, búsquenlo ahí. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. 2 Timoteo. Esto parece una paradoja, ¿no? Porque el gran apóstol Pablo, el llamado a predicar el evangelio a los gentiles, está preso. El hombre que Dios usó para escribir 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, no debía predicar porque está preso. Es una paradoja, ¿no? Si lo llama a predicar, lo pone preso. Y bueno, él dice, y viene el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice, en el cual sufro penalidades, dice el apóstol Pablo, hasta prisiones, a modo de malhechor. ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Timoteo, Pablo ya estaba preso. Y es la última carta que escribe, porque luego muere. El apóstol Pablo, el gran apóstol, pero él dice, más la palabra de Dios, ¿no está? ¿Qué dice? Presa. Uno de los hombres que más Dios ha usado en su historia, él entendió que él tampoco era indispensable. Y él entendió que él puede estar preso. Pero la palabra de Dios, como vimos en Tesalonicenses también, corre, 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 corre. ¿No es la Biblia el libro más atacado a lo largo de toda la historia? La han querido quemar, suprimir, que no sea enseñada, ha sido quemada, y sin embargo permanece. El cielo y la tierra, ¿qué dijo el Señor? Pasarán, pero mi palabra no pasarán. Porque Dios con su palabra hace lo que quiere. Por eso, hermano, es inconcebible que una iglesia se aparte de la palabra. Porque la palabra santifica, la palabra salva, la palabra nos cada día nos hace más parecido a Cristo. Todo lo hace con su palabra, que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque la palabra es verdad. La santificación y la palabra juntas. La salvación y la palabra juntas. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1:18. Hermanos, no es que la palabra perdió poder. La iglesia perdió la palabra. Por eso se va a Dios de ahí y no bendice esas iglesias. Para eso estamos. Y cuando la iglesia pierde su propósito y su rumbo, ¿para qué está? Yo le hago un ejemplo a, no sé quién era. ¿Para qué está un cuartel de bomberos? Para apagar incendios. Si el cuartel bombero está para jugar al fútbol, tiene su razón de ser, no son bomberos. Es lo mismo con la iglesia. Parece cómico, pero es así. Si la iglesia no sostiene y no sostiene y no publica la verdad de Dios, deja su razón de ser. Es cuestión de tiempo. Bueno, pero ¿cómo hacemos, pastor, para sostener esa verdad? Bueno, acá Génesis da varios ejemplos, un autor. Dice oírla y obedecerla. Mateo 13:9. Usarla correctamente, 2 Timoteo 2:15. Luego cuando escuchen el audio pueden leer esos textos. Guardarla en el corazón, hoy leíamos Salmo 119:11. Sosteniéndola en alto como la palabra de vida, Filipenses 2:16. Comerla, Apocalipsis 10:9. Eso requiere estudio y meditación. Defenderla, Filipenses 1:16. Divulgarla, la gran comisión, Mateo 28:18-20, que trasciende estas 4 paredes. Demostrar su poder en una vida consagrada a Dios. Colosenses 3:12-17. Y por último, ¿no? El mensaje de la iglesia exige que nos ordenemos.
Dios nos ha dejado un mensaje a predicar. Miren ahí, versículo 16, por favor. 1 Timoteo 3, 16. Pastor, ¿puede leer? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso es el corazón de la carta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo la identidad y la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es casa de Dios. No solamente es casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Pero también le dice su propósito, su misión. ¿Para qué está? Es columna y baluarte de la verdad. Y en eso habla del mensaje de la iglesia. ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos enseñar? Exige que nos ordenemos. Bueno, Pablo explica acá cuál es la verdad esencial. Esa verdad, hermanos, acá en el versículo 16 lo vamos a ver, es el Evangelio. Porque en esta misma carta, 1 Timoteo, vean 2:4, por favor, para que entiendan lo que vamos a leer. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, la verdad ahí es el Evangelio. El Evangelio y la verdad son sinónimos. Por eso dice, y miren, versículo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, miren ahí, versículos 6, 16, ustedes van a tener ahí 1, 2, 3, 4, 5, son 6 frases. ¿Sí? Son 6 líneas ahí. Las 3 primeras líneas, que vamos a ver, es lo que muestra lo que Cristo hizo. Pero miren cómo comienza el versículo 16. Dice, grande es el misterio de la piedad. Bueno, misterio en la Biblia no significa algo que es algo indescifrable como un jeroglífico egipcio. No, la palabra misterio en la Biblia significa algo que ha estado oculto, pero que si Dios no lo saca a la luz, no lo revela, era imposible. Eso es misterio. ¿Sí? Algo que Dios quiso hacer, que era un misterio, que estaba oculto, pero Dios lo da a conocer, Dios lo revela. Nadie podía conocer a Dios, a menos que Dios se haya revelado. Pero miren esto, dice, eso, ese misterio es grande, dice. Grande es el misterio, dice. O sea, es como que el mensaje de la iglesia es la causa de las causas. Y esto también, la historia dice que fue un himno de la iglesia primitiva acá, que lo cantaban. O sea, nosotros cantamos verdades teológicas. ¿Sí? No cantamos por cantar. Por eso uno cuando escucha un himno cargado de teología, de lo que dice la Biblia, eso nos llena el corazón. Pero cantamos verdades teológicas. Bueno, esto, miren acá, vamos a ver, es el mensaje que la iglesia debía predicar, lo que debemos predicar con implicancia, ¿no? Miren lo primero, ¿y cómo comienza la primera línea? Miren, dice el versículo 16. Pero también otro dato importante, dice, grande es el misterio de la piedad, dice. ¿Lo ven ahí? No dice grande es el misterio de la fe, sino de la piedad. Y es una palabra clave la piedad que se usa mucho en 1 Timoteo. ¿Sí? Lo que apunta ahí, porque si decía fe apunta a la creencia, pero piedad apunta a la conducta de la persona. ¿Sí? Lo que está diciendo acá el texto, hermano, del versículo 16, grande es este misterio que Dios reveló, que era imposible que el hombre conociera por sus propios medios, a menos que Él se revelara, es que esto es grande, es la causa de las causas, porque este mensaje no solamente apunta a la creencia, sino a la conducta. El Evangelio transforma vidas. Tiene el poder para transformar vidas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso hace el Evangelio. Y por eso dice, grande es el misterio de la piedad.
¿verdad? Y miren la primera frase. Dios fue manifestado en carne. Bueno, eso hace referencia a la encarnación de Cristo. ¿Sí? Cuesta entender, ¿no? Dios tomó forma humana. Por eso dice grande es este misterio. ¿Qué es esto? ¿Cómo el Dios grande, Dios tomó forma humana? Se humanó. Por eso Juan dice, lo que palparon nuestras manos tocando al verbo, yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Y ese Dios tan grande, que los cielos no lo pueden contener, vino a este mundo, nació como nosotros, de una virgen, por supuesto, vimos con la concepción virginal, se sujetó a padres terrenales, vivió entre los humanos, pero se tuvo que humanar, hacer carne y hueso, sin dejar de ser Dios, para poder morir. Por eso dice ahí, Dios fue manifestado en carne. Parece una sola frase, pero es tan profunda eso, y la Biblia lo enseña, su encarnación. Por eso hace poco celebramos la Navidad. No es tanto el nacimiento, ¿no? Sino que ese Dios se hizo hombre. Miren la segunda línea. Justificado en el Espíritu. La palabra justificado ahí significa reivindicado o vindicado por medio del Espíritu. La primera frase apunta a lo que nosotros debemos predicar y enseñar y proclamar. Bueno, es la encarnación de Cristo. La segunda apunta a su resurrección. Porque Dios encarnado murió. Pero la diferencia es que ese Dios encarnado murió pero resucitó. Y eso hizo la diferencia. Y la resurrección fue el sello de aprobación de que murió por los pecados de todos nosotros. Pero miren ahí, fue reivindicado, vindicado por el Espíritu, no es justificado. Por eso Romanos 1.4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. La resurrección fue el sello de aprobación de que Él es el Hijo de Dios. Porque nadie resucitó de los muertos. Solamente Él. Pero sigue, miren la línea número 3. Dice, visto de los ángeles. Bueno, eso hace referencia a su ascensión. Cristo se encarnó, Cristo murió por los pecados, pero Cristo también no solamente murió, sino que resucitó, pero fue ascendido al cielo. Luego de la cruz, estos ángeles que le sirven por la eternidad vieron su victoria sobre la misma. Pero con la diferencia de que ahora el Hijo de Dios en el cielo tiene las marcas en sus manos. Porque así le veremos. ¿Recuerdan a Tomás? El incrédulo le dice, ven y ve, pon las manos acá. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Tiene las manos marcadas por los clavos. ¿Sí? Los ángeles celebran y adoran esa victoria. Hace referencia a su ascensión. Solamente el Hijo de Dios ascendió a los cielos y está sentado ahora a la diestra del Padre. Miren la línea 4. Dice, predicado a los gentiles. Bueno, el original significa ahí, gentil habla a las naciones. ¿Sí? Porque el mensaje que debe predicar la iglesia, que debemos predicar nosotros los creyentes, incluye a todos. El Evangelio no hace distinción. Debe ser predicado a todos. Por eso una de las frases que más se repite en el Nuevo Testamento es, debe ser predicado, en la Apocalipsis habla mucho, a todo pueblo, tribu, lengua y nación. El Evangelio es para todos. No hay hombres, mujeres, no importa el color que tengan, todos.
Ese es el mandato de Dios. Eso es lo que la iglesia debe, ese es el mensaje. La idea, hermanos, es que ese mensaje debe traspasar estas cuatro paredes. Hace poco vimos Apocalipsis, el capítulo 2 de Timoteo, y creo que cuando vimos ahí también hablaba de eso, de que la misión de la iglesia no es juntarnos y llevarnos bien, que está buena la comunión, es llevar el Evangelio, otra no hay. Miren, le doy una frase para que usted entienda. ¿Para qué está la iglesia? Está para exaltar el nombre de Dios. Está para edificar a los santos con su palabra y está para evangelizar a los perdidos. 13. Exaltar, edificar y evangelizar. De ahí sale nuestro propósito. Miren, creído en el mundo, en la línea 5. Creído en el mundo. El texto no está diciendo que todo el mundo va a creer. Sería lindo, ¿no? Pero la Biblia también dice que no todos van a creer. No todos van a creer. Conforme a lo que se ordena de llevar el Evangelio a todas las naciones, va a haber creyentes, va a haber fruto de esa predicación por todos lados. Y todos esos creyentes, un día vamos a estar adorando al Salvador, todos juntos. Y ahí está la imagen de Apocalipsis 5. El trono, todos sobre el trono del Cordero. Y ahí dice, ¿no? Millones de millones de personas redimidas, alabando y adorando al Cordero. Este texto habla de los creyentes, hermano. ¿Sí? No está hablando de que todo el mundo va a creer, no, lamentablemente no es así. Pero hay personas que Dios, a través de la predicación del Evangelio a todas las naciones, va a haber salvación. Y por último, ¿no? Miren el versículo 16, la última línea, recibido arriba en gloria. Esa es semejante a la tercera, ¿no? ¿Por qué la repite? Visto a los ángeles, la ascensión. Pero acá se está enfatizando una línea como que lleva a la otra, ¿no? Que los que creen darán a Cristo una alabanza y una adoración continua en el cielo, ¿no? Adorándole por la eternidad. ¿Y por qué hacen eso? Producto del poder transformador del Evangelio y de las iglesias fieles que llevan y proclaman el mensaje, que cumplió su misión, que entendió su identidad, que es casa de Dios, que está el Dios viviente en medio de nosotros, que llevó ese mensaje y que eso Dios en su soberanía lo transformó y usó la obediencia de los creyentes, y allá va a haber personas ante el trono celestial. No, hermanos, no vale la pena ser parte de la causa de la causa. ¿Realmente? Sin merecerlo, a pesar de lo que somos, Dios sigue usando a su iglesia. Para terminar, ¿no? Quizá a uno se le viene a la mente y dice, bueno, pobres mis pastores, pobres los maestros de escuela dominical, qué tamaña responsabilidad que tienen, pobres los que enseñan en los seminarios. No, hermano, si sos creyente, esta es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. En el trabajo, en la casa. Por eso muchas veces no podemos defender algo que no sabemos. ¿Cómo vas a defender la verdad si no la conoces? Si no la estudias. En la semana leía una frase que decía, el Satanás anda los 7 días de la semana, las 24 horas, tratando de que vos caigas. Y vos solamente querés contrarrestarla con una lectura de 10 o 15 minutos diarios de la Biblia. Y verdad que a veces somos así, ¿no? Los viernes hay que hacer malabares para que estén en el inductivo. 1 hora. Parece Pedro, ¿no pueden velar 1 hora? 1 hora no pueden apartar para estar con la palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia?
columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos cansados? Sí, por supuesto. Nos agarramos a los pelos con el pastor. Porque la verdad nos da bronca. Y no solamente pasa con el WhatsApp, porque cuando estaba en el inductivo acá también, no me importa si escuchan afuera. No estaba la mayor de la parte de la iglesia acá. No podemos defender algo que no sabemos. Vivir la verdad, afuera y adentro. No jactarnos que tenemos sana doctrina, por supuesto que sí, pero debemos vivir esa sana doctrina, como dice la piedad. Saber que Dios es un Dios vivo. Lo que hablas en la semana, lo que decís, cómo trabajar, Dios está ahí. Si tuviéramos más conciencia de eso, creo que no habría tantos problemas en esta iglesia. Un temor santo lleva a una dedicación santa, ¿no? Eso debe afectar mi vida. Y el mensaje, ese mensaje que recién vimos, que transforma vidas. ¿No te gustaría ser parte de esa gran labor? Dar tu vida, lo que nos queda. Yo tengo 43 años ya. Así pasa la vida. Dar tu vida para decir, Señor, yo lo pongo en tus manos. Quiero ser parte de esta gran empresa que va a tener trascendencia eterna. Vamos a ver. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ante todo te pedimos, Señor, perdón, porque, Señor, muchas veces pecamos contra ti, Señor. Somos tan torpes, pero, Señor, qué bueno que tu misericordia y tu gracia se renueva cada mañana y nos da la oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque somos iglesia, no porque lo bueno, lo elocuente que somos, sino porque tú un día nos has introducido a esta familia de la fe, por la sangre de Cristo, Señor. Y ver, Señor, que tenemos una nueva familia, que tú estás en medio de nosotros, como recién aprendíamos, Señor, nos tienen que dar temor, que cambie y afecte mi vida eso también, Señor, mi relación con mis hermanos. También, Señor, poder entender de para qué estamos. Oramos, Señor, por cada iglesia que conocemos, cada iglesia local. Señor, gracias porque tú sigues levantando, Señor, aún en este siglo XXI, iglesias, Señor, que quieren proclamar el Evangelio, que transforma vidas, Señor, que pasamos de ser muertos espiritualmente, andando, Señor, sin vida, sin propósito, a tener vida eterna, a gozar ya de la eternidad. Pero, Señor, tú nos haces participantes de eso. Aún así como somos, nos quieres usar, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de Cristo, Señor. Su muerte, su ascensión, su resurrección, a personas que aún todavía no te conocen, Señor. Como iglesia te lo pedimos. En el nombre de Jesús.